Testimonio del Señor es verdadero, sabiduría de tu libre, tu palabra, Señor, es la verdad. Un hombre que tiene ahora medio cuerpo paralizado, que tuvo la oportunidad una vez de pasar todo un día de trabajo con Evita, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Y me decía él que la última persona, una viejita que había venido del norte, a quien Evita atendió en esa noche, cuando ya uno no sabe ya qué fuerzas le quedan, Evita la atendió con el mismo cariño, con la misma atención y con la misma preocupación con que había atendido a la primera persona. Y eso no se puede hacer si no hay mucho amor en el corazón. Por eso está muy bien que nosotros como cristianos recemos por ella y le pidamos a Dios nuestro Señor que le llene el corazón de alegría y de felicidad. Está muy bien que hagamos discursos por ella y que tengamos el retrato, pero la mejor manera de recordarla a ella es que nosotros también, siguiendo su ejemplo, en este momento de la vida de nuestra patria, más que nunca hagamos nuestra la lucha de ella, la lucha de los humildes, para que la voz de los humildes sea reconocida en nuestra patria. La Plaza de San Pedro fue mi primer bautismo y las bombas de la Plaza de Mayo mi bautismo de resucitado. Jesús, mi maestro, los evangelios mi guía, mi causa los pobres, la muerte una instancia transitoria. Perón, el pueblo Evita, el alma que trasciende al cuerpo, el pueblo ve en Perón y en Evita amor. Amor que lucha por la justicia social. Mujica era un sacerdote que estaba muy influenciado por lo que en aquel momento, finales de los 60 y principios de los 70, se llamaba la teología de la liberación. Siendo de una familia pudiente, fue a militar a las barriadas más humildes y populares, y el epicentro de su trabajo pastoral estaba en la villa que se había formado alrededor de Retiro, básicamente con trabajadores portuarios. Las enormes transformaciones que había en el mundo, los procesos revolucionarios y de independencia y de descolonización que se habían dado en los continentes como África, habían calado hondamente en el pensamiento de las sociedades. Y la próxima parada sería el Mayo francés. Y pólvora, balas, barricadas, piedrazos, cubiertas encendidas, jóvenes besándose bajo las banderas. Caminé las calles de París en llamas como un aventurero en búsqueda de su propia guerra. Asistí a heridos e imaginé victorias fáciles. A veces la utopía necesita de un relato simple para darnos coraje. Y me sentí absolutamente revolucionario y la vi. Hay una parte que siempre me gusta recordar de mi mensaje de Eva Perón, que dice que le pide por favor a la iglesia, al clero, que se convierta al cristianismo. Y es un poco lo que le fue pasando a Mujica a través del tiempo, ¿no? Porque fue cura por mandato, por una cuestión social y una cuestión de familia. Digo, un cura antiperonista, gorila, cuando la justicia social, que es la bandera del peronismo, expresa nada más que las palabras y la acción de Cristo, digamos. He puesto paños fríos en la frente de los enfermos. He asistido en las oficinas donde a plena luz del día se tranza con el dinero de la droga, de la prostitución, de la guerra. Hoy sé que el gran negocio de los imperios es el hambre. Y también sé que la iglesia debe volver a ser la iglesia de los pobres. Digo, esto que planteaba permanentemente de la entrega, del amor, del posicionarse
y estar atento a la necesidad del otro, aún sumido en una profunda necesidad de uno mismo. Decíamos, es zurdo, es peronista. Entonces quedó siempre el mito ese de la ideología del padre. La palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Se venía de 18 años de proscripción del peronismo, hacia Perón fundamentalmente. Se trabajó fuertemente la juventud, el movimiento obrero, hubo una unidad que fue un ejemplo, digamos, para el regreso de Perón. Porque una cosa es violencia, cuando la violencia se llama dictadura. Y hay ausencia de derechos, de dignidad, y vaya a saber cuántas cosas. Y otra cuando estás en democracia, querido. Y otra muy distinta cuando vuelve Perón. ¿Y sabés qué? Perón volvió. Por lo menos en esa época la opción preferencial por los pobres era el peronismo, ¿no? Entonces había como una conjunción de hacer una opción de ese tipo y estabas también haciendo una opción política, no solo una opción individual o social. Emboscada. No alcancé a escuchar. Con López Rega me entendía cada vez menos. Yo era una molestia para él, yo era el padrecito, el amigo de todos, el marido de todas era. Y él quería poder, él quería el poder de los negocios, él quería ocupar el lugar de Perón. Cuando Perón se muriera ya tenía dominada Isabelita. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. De mayo de 1974. San Francisco Solano, última misa, dicen que salga. Dicen que afuera hay un compañero que me está esperando en un auto que quiere hablar conmigo, dicen. No salga, Carlos. No salgas. Aquella noche yo lo fui a buscar a él porque nos veníamos un asado a la villa. Cuando abrí la puerta vi que había dos tipos sentados más o menos atrás. Uno de ellos miró para atrás y me vio. Yo lo conocí a él de Bienestar Social. Hay alguien, yo no llegué a ver quién era, que lo llama Carlos. Yo me fui caminando para el auto, estaba más o menos a 2 casas de diferencia, y de repente oigo que Carlos se manda una puteada feroz y automáticamente balas, balaceras, caos, la gente que corría, y a mí que me tiran desde otro frente. A mí me meten 4 balas en el pulmón izquierdo. Cuando caigo, porque la bala es como un puñetazo, te tira hacia otro lado, me tira hacia atrás, y yo veo justamente a Carlos que estaba apoyado en la pared, deslizándose hasta sentarse. La vida era una promesa demasiado larga para mí. Y yo la quería de golpe. Bajo el control operacional de la Junta Militar. Los santos evangelios. Y el golpe militar lo que logra es diseñar un país
donde de a poco se profundiza en diferencias políticas, sociales y económicas entre los trabajadores. Los actores económicos, los actores sociales que emergieron de la dictadura, realmente trazaron un horizonte del cual creo que todavía Argentina no se ha recuperado. El terrorismo de Estado, no voy a decir ninguna novedad, que terminó eliminando no solamente las mejores camadas de renovaciones de cuadros políticos, universitarios y sindicales, sino que además provocó un fenómeno nuevo, la desaparición de personas. A caballo de la represión apareció el saqueo nacional, el saqueo de las riquezas del país. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública. Una drástica y profunda reformulación del sector público. Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de reforma. El 2001 fue el punto más delicado de quiebre que pudo haber llegado a tener el sistema democrático. Creo que habría que caracterizarlo como el año que vivimos en peligro. Una crisis económica, social, política, ¿no? Aparece el que se vayan todos, fue una crisis muy contundente, pocas veces vista en el mundo. Hay trabajos que nunca volvieron. Por eso esta crisis explotó en el 2001, pero venía hacía muchísimo tiempo, desde la época de la dictadura. Cierre de ferrocarriles, achicamiento del Estado. Los trabajadores del Riel, tras una asamblea, elevaron una carta a la Iglesia pidiéndole que interceda ante el gobierno para impedir el cierre de los talleres ferroviarios. Una concentración de tierras como jamás hubo en la Argentina. La gente se fue yendo del campo. Nunca había sucedido en la Argentina que los patrones abandonaran su fábrica, llevándose toda su plata y especular de otra manera, ¿no? Eso para nosotros fue una cosa nueva, inédita. La manera tradicional de la clase trabajadora que venía del estado de bienestar, de los sindicatos, del Estado, de negociar, se encuentra que no tiene patrón, se encuentra que no tiene un interlocutor y solamente está el Estado que dice ya no me servís, te dejo afuera. Los varones sentían una enorme vergüenza de no poder ser los proveedores para sus familias y que eran las mujeres las que se tenían que poner al frente para sobrellevar como pudieran, es decir, un plato de comida y hasta una moneda que se recolectaba de la manera más ingeniosa que uno se puede imaginar. Y en ese estado de ánimo que había que trabajarlo, empezó a surgir una palabra, que era la dignidad, ¿no? Es decir, que ya no teníamos por qué sentirnos menor que nadie por no tener trabajo, porque no era que fuésemos vagos mal entretenidos, sino que había todo un sistema que estaba en contra de nosotros y nos obligaba a estar desocupados. Y hoy lo que nosotros planteamos es que el sistema te va expulsando, te va dejando sin trabajo, pero que además, si vos generas tu propia fuente de trabajo, sos reprimido en tus lugares de trabajo, como le pasa a tantos trabajadores de la vía pública. Hay que profundizar la discusión sobre
¿qué hacemos con lo que queda afuera? Nosotros tenemos una idea y la pusimos arriba de la mesa y la discutimos y la peleamos en la calle. Si hay alguno que tiene una idea mejor, bienvenida sea. Pero no se puede no tener ninguna idea y dejar que un sector cada vez más grande de los trabajadores queden afuera y como yo estoy viviendo bien no me importa. Eso no puede pasar y de hecho nosotros vamos a pelear para que no pase. Bueno, el 8 de diciembre del año 97 fue la primera caravana de la Virgen. Decían en ese canto ya las caravanas de los promeseros. Dijimos, vamos a hacer una especie de caravana. Ya la caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé. Espectacular el recibimiento. Con un canto dulce para quien Pero no que se recorra una calle y que vaya toda la gente atrás, sino que la gente reciba en su casa el paso de la Virgen. Como un peregrino yo también oré. Si te olvidabas de un pasillo, porque en el fragor de la caminata te das un pasillo, la gente venía a buscarte y dice, por acá no pasó. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Es la fiesta más linda que vi, no hay fiesta más linda, un barrio más creyente que la Villa 21. Por eso yo siempre digo que la Villa 21 es el mejor barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy me tu pase de denderero viava aranduguita. Se cumplieron 20 años y por eso me invitaron a dar la misa y realmente siempre hay multitudes. Necesitamos una fiesta enorme como esta para seguir celebrando y agradeciendo por los 20 años de la presencia de la Virgen de Cacupé. Por eso es una alegría que esté con nosotros el Padre Pepe, que es el que trajo la imagen de la Virgen y el que nos enseñó a vivir una iglesia como estamos viviendo con tanta fuerza en Cacupé. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Son un ejemplo de los curas villeros, que hablan poco, digamos, mediáticamente y hacen mucho, acompañar, no ponerse a la vanguardia, ¿no? Ser un poco los que colaboran con las organizaciones. El Padre Mujica es un líder espiritual, no deja de ser nuestro mártir, aquel que dio su vida. Es un referente, es como el patrono para nosotros. Inició un camino del cual nosotros nos sentimos seguidores de él, porque él en su momento fue fiel a los requerimientos que había, ¿no? Instalar en la sociedad la realidad y la existencia de las villas, del mundo de los desposeídos, los olvidados de la sociedad, tal vez de la iglesia también, y bueno, de aquellos que el mundo olvida y Dios no olvida, y él, bueno, él entregó su vida por los más pobres. Nosotros humildemente queremos ser continuadores de ese mensaje, que no es otra cosa que para nosotros
de seguir a Jesús y su causa, descubrir nuevos desafíos y cómo responder a las circunstancias actuales, ¿no? Me parece que nos marca un camino a todos los sacerdotes. Tenemos que tener una gran pasión por la Iglesia, por el sacerdocio que nos toca vivir en el día, en el tiempo, y por otro lado, una gran pasión por los momentos, por las circunstancias, por la historia que te toca vivir en el tiempo en el que estás. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a habitar. La patronal abandona la fábrica, dejando a los trabajadores totalmente abandonados, sin salarios. Frente a esa situación de que habían perdido el trabajo, que los patrones habían abandonado la fábrica, surge la decisión de formar una cooperativa para defender el trabajo y el salario, ¿no? Yo digo que así como Eva Perón, bueno, Juan Domingo Perón, Carlos Mujica y tantos de esos tiempos llevaron el acompañamiento a los descamisados, deberíamos preguntarnos quiénes son los descamisados de hoy. La CETEP surge ya sobre los últimos 4 años del kirchnerismo para plantear que había un sector que todavía le faltaba, digamos. Incluso tuvimos una consigna que decía, somos lo que falta. Compañeros trabajadores que ante la exclusión de un sistema y la falta de política de un Estado, se inventa su propio trabajo. Y es muy amplio, digamos, ¿no? Abarca del pibe que limpia vidrio en el semáforo o que hace malabares para tener una moneda, las cooperativas, las fábricas recuperadas, los compañeros que tienen un proyecto productivo en su casa, ese compañero que lo echaron, le pagaron una indemnización y con la guita que sacó de la indemnización se abrió un kiosquito en el barrio, digamos, ¿no? Se puso un pequeño negocio, digamos, que lo hace para subsistir, se inventa su propio trabajo, digamos, ¿no? Porque cuando se pide paz, pan y trabajo y se tiene la verdad, por más propaganda, por más fuerza que quieran, jamás van a poder detener los deseos del pueblo argentino. Es el reclamo de los trabajadores, de los desocupados, de los excluidos en todo el mundo. Yo creo que lo que hace Francisco es hacerse carne de una necesidad de los más desprotegidos. Ahí sí está el ADN argentino y tomar esa vieja frase y transformarla en algo que es para el mundo, ya no solo para nosotros. El Papa Francisco hoy ha instalado en el mundo trabajadores de la economía popular, esa, digamos, otra economía que está surgiendo en el mundo. Entonces, esta es la nueva realidad de la clase trabajadora. Es increíble, ¿no? El Papa Francisco desde allá, desde el Vaticano, abrió las puertas del Vaticano a los movimientos populares. Y se realizaron 2 encuentros de los movimientos populares en el Vaticano. Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría. Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso es por lo que ustedes luchan. Son derechos sagrados.
Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. El hombre primitivo, lo primero que buscó, antes que conociera el fuego y todo, era meterse en una cueva para guarecerse del frío, de la tormenta y de los animales salvajes. De modo tal que hay un sentido casi del ADN de la naturaleza humana, de encontrar el techo, de tener el trabajo que implique la supervivencia. La tierra ha sido un eje tan movilizante que ha dado lugar a procesos revolucionarios muy fuertes. Como con 3 palabritas resumió realmente las necesidades que el mundo tiene de hace un montón de tiempo y que creo que se va a poner a discutir. Eso. El que te lo discute realmente es porque es un egoísta. Es un líder mundial que está peleando contra la crisis de valores que sufre la humanidad en todo sentido y nosotros desde nuestro país tenemos que ver y prestar atención, digamos, cómo la humanidad va a pelear contra esta situación. Que la CGT y la Juventud Sindical es un actor fundamental para que esto en algún momento pueda ser una realidad, ¿no? Y que todo argentino pueda tener un trabajo digno, condiciones dignas y que pueda llegar a tener su techo y su casa, ¿no? La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. A partir del 2016 y sobre todo de la movilización del 7 de agosto, nosotros habíamos acompañado muchas movilizaciones del movimiento obrero organizado, pero vinieron gremios de la CGT, de la CTA, hicimos una movilización que fue muy importante, era un día feriado, un 7 de agosto, movilizándonos desde la iglesia San Cayetano hasta Plaza de Mayo y se llenó la plaza. Fue conmovedor para muchos compañeros y ahí hubo una comunión entre la religiosidad popular, expresada en Mujica y en tantos curas, ¿no? Compañeros y curas actuales que creen que la fe popular hay que dejar que se desarrolle. Ese día hubo una comunión entre esa fe del pueblo y las luchas reivindicativas, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo lograr una Argentina con pobreza cero. Miles de argentinos protestaban ante el Congreso cuando este refrendaba el acuerdo con los llamados fondos buitre hace una semana. He informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Una vez más, hay un gobierno que no responde a las demandas populares. Pagamos 40.000 pesos de luz hasta abril del 2016 y en mayo, que se produce el primer aumento, pasamos a pagar 400.000. Indignación en Buenos Aires por la intención del gobierno de recortar el sistema de pensiones. Nuevamente un clima de máxima tensión el que se vive en el Congreso con los incidentes que ya comenzaron entre los manifestantes y la policía. Hoy en día dimos una pelea grande para que el gobierno no le saque la plata a los jubilados y a los pibes más pobres de la Argentina. De las consignas más claras que se dijeron en esos 2-3 días de lucha era unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, y eso resonó fuertemente. Hay que llegar a me parece a mí, que creo que un solo movimiento obrero, recordar los tiempos en donde como un solo movimiento logró la estabilidad del trabajo, el apoyo a la industria nacional, el crecimiento de la economía también. Los mismos beneficiados de las conquistas sociales del peronismo son los que también deberían ser sensibles a los que falta incluir, ¿no? El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi tierra natal, canta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos
pelean los devoran los de afuera. Lo que está haciendo el Papa Francisco es toda una política de transformación ahí del Vaticano, algo que parecía imposible. Y bueno, y está recuperando la iglesia de los pobres, la iglesia de Jesús, y la designación de los obispos villeros y de los obispos en el mundo, porque en realidad está haciendo designaciones de curas que tienen un compromiso con esta nueva realidad que vive hoy la humanidad, y realmente son hechos transformadores. El hecho de que Carrara haya llegado a ser obispo está explicando de alguna manera el legado de aquella movida de finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Es una señal que también debería ver los partidos políticos y el sindicalismo, digamos, ¿no? No viene un obispo de una gran diócesis, no, viene del sector más humilde. Esto que pide Roma, que pide yo quiero pastores con olores a oveja, me parece que demuestra claramente que eso más que una frase, una aspiración, es una realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esas imágenes que no fueron registradas por ningún medio, sino que la hemos visto únicamente a través de las redes sociales, explica la fe, la religiosidad de los sectores populares y la particularidad, ¿no? No es una misa a la que está acostumbrada la catedral, es otra cosa esa imagen. Muy queridos villeros, muchas gracias por venir. Podríamos decir hechos revolucionarios. A veces la palabra revolucionario genera, digamos, ¿no?, ruido, pero realmente que lo que está haciendo Francisco en el Vaticano es lo que hizo Perón. Perón y Evita pusieron al Estado, transformaron al Estado y lo pusieron al servicio de los humildes, de los trabajadores, de los olvidados. Y el Papa Francisco está haciendo eso. Entonces está dándole lugar y protagonismo dentro de la estructura de la Iglesia a lo que representan esa realidad que es mayoritaria hoy en el mundo, que son los olvidados, los postergados, los que sufren las injusticias. Oremos a fin de que la bondad de Dios Todopoderoso conceda a este elegido la abundancia de su gracia para el bien de su Iglesia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esa imagen es la imagen de nuestro pueblo, de los sectores populares, que son religiosos, pero que al mismo tiempo se sienten plenamente identificados cuando hay alguien que interpela el poder y al mismo tiempo se identifica con él. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos.
y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Hay que incorporarlos a la sociedad, porque si no, Satanás lo va a terminar reclutando en las huestes del odio y de la ignorancia. Monseñor, los curas no somos mascaritas de monarcas, somos hombres. Somos cruzados, cruzados. Somos misioneros. Somos misioneros. Somos la estrella que va a Cristo obrero. Somos la esperanza, la verdadera esperanza. Somos la esperanza. No somos chupacillos. Somos la barriada de verdad. Somos la barriada que quiere un nuevo siglo. Y si la iglesia pide excomulgar. Si la iglesia pide excomulgarnos. Diremos viva el Cristo resucitado. Diremos viva el Cristo resucitado. Somos cruzados, somos misioneros. Somos la estrella que baja el Cristo obrero. Cuando empezamos a construir la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, tuvimos 2 o 3 premisas. Primero, todos somos trabajadores. Segundo, tenemos trabajadores de la economía de mercado y trabajadores de la economía popular. Tercero, nos vamos a construir una nueva central de trabajadores. Somos trabajadores, queremos estar en una única central. Ahora tenemos que construir la unidad de acción. Esta es la unidad de acción, compañeros. 200.000 compañeros en la plaza. Acá a la derecha están los sindicatos confederados. Los hombres y mujeres que tienen convenio colectivo, que cobran el aguinaldo, que le pagan las horas extras, que tienen la seguridad social. Y acá a la izquierda están los millones de compatriotas que todos los días se levantan sin saber qué van a poner en la mesa al final del día. Es un universo heterogéneo de cooperativas, de cartoneros, de productores pequeños, de campesinos, de organizaciones barriales, de los que se las rebuscan como pueden para tener un lugar abajo de un sistema que le niega su existencia. Para nosotros, el llamado a la unidad es el sendero hacia la justicia social. Para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Eso es lo que quiere el pueblo argentino. Hoy hay una capacidad productiva en el mundo que ya le da respuesta a toda la humanidad, e inclusive para más gente de la que hoy vive en el planeta. Esa capacidad productiva está, lo que no hay una capacidad distributiva de lo que se produce. Cada nido de chapa y cartón. El movimiento obrero junto con movimientos sociales son los únicos hoy que están dando esperanza para combatir un gobierno capitalista. Un triste paisaje hay ante él. Peleo con todos mis compañeros por esas reivindicaciones que son gremiales y trabajo mucho para que podamos desarrollar con el conjunto de los trabajadores de la Argentina un nuevo diseño que tiene que ver con el peronismo en su momento, y si queréis ir más lejos, con lo que fue el proyecto político de Jesús, donde no quería que nadie quede afuera, digamos. No solamente en el cielo, sino en la tierra no quería que nadie quede afuera.
niños color tierra, cartoneros. Que tenemos que, sobre todo los más jóvenes, tienen que hacer oír su voz. Que en la juventud tenemos un arma fundamental para no dejarnos vencer, para seguir luchando por nuestros sueños y para conseguir una Argentina como la que soñamos, con justicia social, trabajo digno para todos y unida. De la unidad va a venir la paz. Matarían a un ángel de Jesús. El joven tiene que saber que él es portador de una cuota de trascendencia. Él está construyendo un escalón para que sobre él suba alguien mejor. Por eso elegimos a Mujica. Porque Mujica, a lo largo de su obra, demuestra eso. Pregunta en un cuadro dramático de la obra de teatro: ¿estamos todos juntos? Y entonces, esa es la pregunta que yo le haría a los jóvenes. ¿Ustedes están dispuestos a que marchemos todos juntos? Y esa pregunta se la pueden responder ellos. No se la va a dar a CGT, ni el consejo directivo de su sindicato, ni nadie. ¿Saben dónde está? Acá adentro y acá. Del más pobre altar de la ciudad te traicionó la revolución y miró a otro lado un monseñor, y como el cordero de la cruz te transfiguraste dando luz. Pero el necio loco de algo mal, ¿a quién se le ocurre predicar que si el Nazareno estaría acá, libraría la lucha popular? Otra vez creyeron que con balas matarían a un ángel de Jesús, y Mujica hoy sigue siendo luz, y Mujica sigue siendo luz, y Mujica sigue siendo luz, yeah.